Bom dia para você. Como vai? Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Eu não falo mais em espanhol. Você tem que aprender português. Ha sido muy especial. Yo quisiera rescatar algunas cosas. No sé si se dieron cuenta en la adoración. La motivación es diferente. Uno quiere alabar al Señor. Qué bien hace contar testimonios que honren al Señor. Esto a propósito de cuando contemos testimonios nos esmeremos por ser claros y darle el lugar que le merece al Señor, porque nos motiva, nos anima, nos levanta. La región, está la ciudad de Santiago y está la región metropolitana, ¿no es cierto? Esa es nuestra lógica. Está la ciudad de Sao Paulo y está el estado de Sao Paulo. Conversando con alguien, le digo, piensa tú que hacen 6 chilenos más una brasileña viviendo en España y una chilena, hace 30 años vive Verónica en Brasil. ¿Qué hacen 6 chilenos para 18 millones de habitantes aquí en Sao Paulo? No, me dice, son 22. Y el estado de Brasil, desde Sao Paulo, tiene 43. Para que se hagan una idea de las dimensiones, ¿sí? De lo que Dios puede hacer. Y realmente es extraordinario. Obrigado. Yo entré a servir al Señor pensando que este va a ser mi vida, las misiones. Y Dios me tuvo que hablar de que a esto es lo que me tenía que dedicar, pastorear a la gente. Porque por mí les va a sonar duro y me alegro. Yo los dejo a todos ustedes y me voy. Es extraordinario lo que Dios hace. Es extraordinario lo que Dios hace. Teníamos el tema del lenguaje, teníamos el tema del idioma. Cometí 2 errores, agradezco que me corrigieron. Porque uno habla y dice, bueno, va a hablar y tiene que ser muy delicado en lo que va a decir, porque la misma palabra aquí no significa la misma cosa allá. Por eso lamento y les pido perdón a nombre de a todos los extranjeros, lamento a todos los extranjeros que están acá y a los que estén viendo por televisión o por YouTube, que les enseñen garabatos cuando lleguen aquí en Chile. Perdonen. Qué vergüenza, me siento muy avergonzado. Porque lo único que tiene que hacer uno cuando va a otro lugar es preguntar, es saber, oye, esta palabra que estoy diciendo, esto que estoy hablando, ofende a otro, ¿sí? Sobre todo cuando se trata de la palabra de Dios. Entonces, lamento a todos los extranjeros que les hayan enseñado groserías y malas palabras y palabras sucias al llegar a Chile. Perdonen, es una vergüenza muy grande. Porque uno está definitivamente, sobre todo como cristiano, representando al Señor. Y entonces uno tiene que aprender los modismos y los lenguajes y las formas de las otras personas, porque el propósito es darse a entender, es darse a conocer. Tuve el privilegio de ser que Carla Lins, Carla es una brasileña, ella vive en España, está casada, vive en un lugar que se llama Jaén, que es un pueblito en España. ¿Cómo? En Andalucía específicamente, gracias. Y entonces ella nos tradujo, ella particularmente nos tradujo a muchos de nosotros cuando estábamos hablando. Y hay palabras que son exactamente igual, pero hay otras que no tienen nada que ver. Entonces fue muy bueno porque la idea era poder transmitir el mensaje. Y eso es lo edificante, que uno tiene algo que dar, uno tiene algo que transmitir. ¿Sí? Hay una cantidad de fotos tremenda, yo no las bajé todas porque son muchas fotos. ¿Sí? Pero
en muchos casos, cuando uno viaja, las fotos quedan ahí. Pero ¿qué es lo trascendente y por qué yo destaco esto de las misiones? Sea que las hagamos acá, sea que las hagamos afuera, que uno tiene algo que decir, que uno tiene algo que transmitir. En todo momento, casi la oportunidad que tuve, yo le dije, no estamos de vacaciones. No estamos de vacaciones. En todo lugar donde fui, con cada persona, con cada cita, no estamos de vacaciones. Los chilenos gustan de ir a Brasil de vacaciones, ¿sí? ¿Sí? Yo les decía eso, la gente viene a Brasil, pero nosotros no estamos de vacaciones. Nosotros tenemos un mensaje que transmitir, algo que dar. Por eso, en cierta medida, lloramos y uno dice, los nombres ahora son personas. Y yo compartí en la iglesia, tuve el privilegio de compartir en una de las iglesias, en la Cuadrangular, y en el capítulo 16 de Romanos, ahí habla de un montón de nombres, de un montón de personas, y uno como que los pasa por alto cuando lee, ¿sí? Y entonces, ahora llegando a Brasil, yo había escuchado de mucha gente, pero ahora son personas, son vidas, son familias, no son cualquier persona. Hay una mujer en la iglesia, ella se llama... lo escuché ayer. Bueno, se me fue. Una de las ujieres en la iglesia Cuadrangular. No, era una rubia. Miriam. Hacia el final, terminamos la reunión, la gente se fue y se acercó gente a saludarnos. ¿Sí? Se acercó gente a hablar con nosotros. Y esta mujer me da las gracias, me dice gracias por venir a predicar. Entonces yo la abrazo y le digo, mire, por gente como usted, porque ella es la encargada de decirle, siéntese aquí, siéntese allá, póngase por favor. ¿Sí? Esa era su labor. ¿Sí? Además de que constantemente estaba diciendo, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Sí? Pero su labor era, yo le digo, mira, por gente como tú, nosotros estamos acá. Por gente como tú que sirve en la iglesia, nosotros podemos salir, ¿sí? Y saber que la iglesia queda a cargo de personas que aman al Señor. ¿Sí? Por gente como tú. Yo no le explico detalles, pero le digo, pero por gente como tú hay techo, las sillas están limpias, está todo ordenado, ¿sí? Hay ministerios, hay reuniones, ¿sí? Hay todo esto. ¿Sí? Todo esto. Nosotros vimos, participamos del ENFA en Sao Paulo. Participamos del ENFA en Sao Paulo. Les vimos las caras a ustedes, mira, ahí están. Había menos, eso sí, esa vez. Pero ¿qué quiero transmitirles concretamente? Que a menos que uno se exponga a situaciones como esta, uno no valora lo que tiene. Uno no valora lo que tiene. ¿Sí? Y yo quiero hacer hincapié en esto. No manejo el idioma. Gracias a Dios había alguien que nos interpretó. ¿Sí? Había que ser delicado en lo que uno decía porque podía cometer un error. Ajá. Personas, nombres, lugares, llegábamos y eran personas simplemente, uno podía decirle, mire, yo soy fulano de tal, yo no soy nadie, ¿sí? En 22 millones de personas, ¿quién soy yo? Nadie. Nadie. Pero en todo lugar donde llegamos, el Señor nos abrió puertas y las personas nos escucharon. Unos de buena gana, otros de mala gana al principio y de buena gana después. Y yo veía dos aspectos fundamentales. Uno, la presencia del Espíritu Santo. La presencia del Señor. Cuide la presencia del Señor. Lo hice en Brasil, lo hago aquí. Dígale al que está a su lado. Cuide la presencia del Señor en su vida.
Cuídala. ¿Sí? Yo a Brasil llevé más camisas que traje de baño. Porque claro, a los lugares donde iba yo tenía que cuidar mi aspecto personal, ¿me explico? Porque uno, ¿qué se imagina de Brasil? Sandalia, short, polera, listo, ¿sí? 3 días con lo mismo. Depende de cuán aseado sea usted, porque, claro, pues se transpira. Pero yo tenía que cuidar mi presencia personal. Pero por sobre todo tenía que cuidar la presencia del Espíritu Santo. Y es muy fácil perder la presencia del Espíritu de Dios en la vida. Es muy fácil. Es algo que tiene que cuidar. Tiene que cuidar. Tiene que cuidar la presencia. Y lo segundo, y aquí introduzco el tema que vamos a abrir el día de hoy, la enseñanza del día de hoy, la importancia de la palabra de Dios. Cuando empezamos a recibir extranjeros en el ministerio aquí, en esta sede, ¿sí? Me gustaba como leía Sandra, empezaba a leer en colombiano, yo le pedía, Sandra, lee la versión del versículo tanto. Sandra, como buena colombiana, leía, yo decía, me gusta esa versión colombiana, la Biblia, y los venezolanos, y Juan José, el Perú y todo, ¿sí? Pero ahora había que leerla en portugués. Exactamente lo mismo. En portugués, pero es la palabra de Dios. Entonces, en un pasaje yo comparto, dice en Romanos 16, 20, en breve el Dios de la gloria, ¿sí?, pondrá bajo vuestros pies a Satanás. Y cuando la gente leía eso, impactados, ¿sí?, impactados. La palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios tiene poder. Dile al que está a tu lado, la palabra de Dios tiene poder. Y vamos, y ese es un sello, Lore mencionaba, uno de los, cada iglesia es distinta, Cometeríamos un error en querer imitar a otros. Así como cuando tú cometes un error queriendo ser otra persona. Yo quiero tener la pinta de este otro, yo quiero tener esta otra persona. Cometes un error. Cometeríamos un error como iglesia si quisiéramos ser otra iglesia. Porque lo que hemos recibido es muy potente. Las células para nosotros es nuestro ADN, como bien decía Lore. ¿Sí? Es parte básica, esencial. Juntas 2, 3, 4 en una casa. Algo para comer, porque los cristianos comen, siempre hay que comer, ¿sí? ¿No es cierto? Sí, bien, claro. Los cristianos comen. Testimonios, alguien que cuente un buen testimonio, siempre es muy gratificante. Y la palabra de Dios. A veces alguien va a tocar la guitarra o alguien va a poner música en un parlante, pero es eso. ¿Sí? Esta gente, hubo uno en particular, Verónica después me comentó, que le dijo, Verónica, yo estaba esperando en qué minuto, él fue a esta reunión, es una reunión en una casa muy bonita, en un barrio muy bonito, y él le comenta a Verónica después, yo estoy esperando en qué minuto me venden un CD de música, o me venden algo, yo estoy esperando en qué minuto. Dice, bueno, esta reunión lo juntamos porque queríamos venderle esto. Como no hubo venta y como no hubo plata y como no, ¿sí? Él dice, yo estoy impactado, esto es lo que quiero. Una sed tremenda. ¿Sí? Y entonces yo inevitablemente pienso en lo que nosotros tenemos todas las semanas, todos los días, todas las semanas, todo el tiempo, ¿sí? Para nosotros es nuestra esencia, nuestra realidad.
Y la palabra de Dios, la palabra de Dios. Mateo 24:35 da un concepto muy básico pero muy potente. Y si usted se aprende este versículo, yo me doy por pagado el día de hoy. Mateo 24:35. Es muy cortito, pero muy potente. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ahora piense lo que acaba de leer. El cielo y la tierra van a pasar, van a pasar. Jesús no está diciendo a lo mejor en una de esas. ¿Sí? El cielo y la tierra van a pasar, pero lo que Dios dijo no va a pasar. Nunca. Nos cuesta, yo estaba meditando en esto, para los seres humanos nos cuesta pensar el concepto de la eternidad porque nosotros somos muy temporales. Nosotros no somos atemporales. Muy por el contrario, somos temporales, somos limitados. Entonces pensar en conceptos de eternidad, aún el más etéreo en su pensamiento, aún el que más le guste la filosofía y el más filósofo, ¿sí? Ese que siempre anda en la bola, como se dice, ¿sí? Aún ese le cuesta comprender la eternidad. Porque además atenta contra nuestra propia naturaleza. Nosotros somos materiales y la eternidad es inmaterial. Pero curiosamente la eternidad es más sustanciosa que lo material. Tiene más sustancia, más esencia. Entonces cuando Jesús dice el cielo y la tierra, esto, todo lo que ven, todo lo que conocen, todo, va a pasar. En uno de los lugares donde fuimos, un departamento que fuimos, tenía una vista, Mollí se llamaba, a todo Mollí, preciosa la vista. ¿Sí? El 80% del departamento era la vista. Y el Pella se le ocurre decir, todo esto que ustedes ven va a pasar. Le dañé la plusvalía al departamento. Todo esto va a pasar. Todo esto que usted ve, todo esto va a pasar. Pero la palabra de Dios no va a pasar. Y estamos inaugurando en cada una de nuestras sedes una temática que tiene que ver con aprender a estudiar y motivar que la gente estudie la palabra de Dios. Hay muchas cosas que uno no sabe, pero lo más determinante es lo que uno sí sabe. Porque mi gran seguridad fue estos dos aspectos, saber que yo tengo al Señor y saber que yo conozco la palabra de Dios. O me he dedicado a estudiar la palabra de Dios. Entonces hay muchas cosas que me podían decir, oye, tú conoces aquí, conoces allá y conoces esto. No pude geográficamente dimensionar qué era el sur, qué era el norte. Me hablaban nordesti. Y yo, ¿dónde está la cordillera? Decía yo, ¿dónde está la cordillera? ¿Sí? Y el nordesti, y el sur. ¿Sí? Y yo vuelvo a decirte, mira, no sé dónde está la cordillera aquí, dónde está el norte, dónde está el sur. ¿Sí? Muy difícil. Muy difícil. Pero tenía la palabra de Dios. Y de eso yo quería hablar. En una reunión de apoderados se planteó la necesidad de intensificar en tiempo de enseñanza de valores a los niños. Y al preguntar sobre qué valores, los participantes se pusieron nerviosos. Claro, porque todos dicen, no, hablemos de los valores, ¿sí? Este país necesita valores. ¿Qué valores? ¿De dónde saca usted los valores? Ajá. La sociedad actual se jacta de pluralista, pero lo que realmente practica es un sincretismo al combinar todo tipo de pensamiento religioso en una blanda mezcla de puré espiritual. Y fue algo que me llamó poderosamente la atención. Porque entre más gente, este tipo de pensamientos más se desarrolla. Justo antes de viajar, leí un reporte que decía, Brasil tiene más iglesias, más centros de culto, si usted lo quiere, porque es muy variada
la espiritualidad, más centros de culto, más lugares de reunión de culto que hospitales, que colegios, que muchos estamentos públicos. ¿Sí? Y viajando por la ciudad era tremendo, lleno de iglesias, de distintas categorías, de distintas índoles. Habían unos edificios. ¿Sí? O sea, Señor, el trabajo de hacer el techo aquí, Señor, tremendo. Y yo miraba ese lugar, esos lugares, eran unos malls, ¿sí? Eran unos edificios gigantes, gigantes. O sea, el papá que tiene a su hijo en el mix se pierde ahí, dice, no sé en qué sala dejé a mi hijo, ¿sí? Era gigante. Sin embargo, uno no sabe lo que realmente se enseña ahí. Entonces el secretismo aumenta. Sí, yo creo en Dios, yo creo en la reencarnación, yo creo en un montón de cosas. Y la gente te lo dice con una convicción que si tú no estás seguro, dices, ¿sabes qué? Está bien. Está bien. Otro advirtió en redes sociales que, no recuerdo si fue Amazon o eBay, están vendiendo la Ouija del Espíritu Santo. La tabla de Ouija del Espíritu Santo. ¿Sí? Y que tú puedes tener revelación del Espíritu Santo. Te dan toda la terminología y todos los términos y toda la forma y todo. Tomaron todo lo bíblico, ni siquiera lo bíblico, yo creo, tomaron como todo lo evangélico. Porque tienen los términos que nosotros manejamos, ¿sí? Lo protestante si se quiere. Pero es una tabla de Ouija y te la venden y te la dejan en tu casa, con reparto a domicilio. Se habla mayormente de la moralidad antes que las virtudes bíblicas. Algunos pregonizan que la educación es la respuesta a casi todo. O sea, si tú te has educado ya sabes absolutamente todo. Sin embargo, entre más sabemos, más en el hoyo estamos. Lamentablemente. Entre más acceso a más cosas, muchas veces el problema es peor. Proverbios 10:19 dice, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios, es prudente. Aquí la cosa no se trata de hablar y hablar, todo el mundo quiere hablar. ¿Sí? ¿Qué son las redes sociales en muchos aspectos? Todos tienen su verdad, todos quieren manifestar su opinión, es la oportunidad para que todos hablen. Pero la Biblia advierte y dice, miren, no hable por hablar, sea prudente, sea prudente. Cuando Jesús habla acerca de los aspectos proféticos, la gente se anima. Una de las cosas que la gente también consideró cuando nosotros le hablamos era acerca de las cosas del futuro. Todos quieren saber del futuro. ¿Sí? En un minuto yo les dije a un grupo de ellos, vengo del futuro. Y alguien dijo, y no usa el DeLorean. No les voy a explicar acerca de la película de Volver al Futuro, porque pero el futuro no es promisorio. Y ahí el escenario como que cambió. Cuando Jesús le habló del futuro a los discípulos le hicieron la pregunta. Mateo 24, 3 y 4 dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ellos tienen que haber tenido unos ojos así tremendos. Queremos saber el futuro. Si tú vienes de Chile de una u otra forma, dinos. Y tú dices que sabes el futuro, ¿qué va a venir en el futuro? Lo primero que Jesús dice en el versículo 4, Mateo 24, 4, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. La primera señal es que el engaño va a estar a la mano. El engaño va a estar a la mano. Y una de las cosas que le hablamos a la gente y que yo lo quiero hablar aquí es, vea la fuente. Vea la fuente.
Tenemos un privilegio de poder conocer la Escritura, de poder estudiarla, de poder aprenderla, porque aquí está la fuente. ¿Sí? Pero si su conocimiento es limitado, su vida también va a ser limitada. Vaya a la fuente. Lo primero que Jesús dice, ojo, la característica primera, aquí hay un aspecto taxativo. Taxativo significa que hay un orden que no se puede cambiar. ¿Sí? En ciertas operaciones matemáticas el orden de los factores no altera el producto. ¿Sí? Cuando habla de algo taxativo implica aquello. Señor, ¿qué es lo primero? ¿Algo en el cielo? ¿Algo, una señal? No. El engaño. Y hoy día uno de los aspectos más complejos es eso, es el engaño. Es ser engañados. Nuestra generación ha sustituido la verdad de los hechos, la verdad por los hechos. A la gente no le importa tanto si es verdad, sino si funciona. Compramos cosas y no la compramos porque nos dice, esto funciona. Y después nos llevamos el chasco. Que no era lo que yo pensaba, no era lo que yo creía, no era como yo funcionaba. ¿Sí? Hay un consejo muy potente que está en Proverbios 23:23. Si usted tiene la posibilidad de subrayarlo, hágalo. Proverbios 23:23 dice, compra la verdad y no la vendas. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. ¿Sí? Algunos jóvenes en nuestro país utilizan esta expresión, la vendiste, ¿no es cierto? La vendiste. Ajá. ¿Qué implica eso? Que perdiste, hiciste un mal negocio, por decirlo así, ¿sí? La Biblia nos dice, compra la verdad y no la vendas. No la vendas. ¿Qué implica esto? 3 aspectos. Debemos apreciar la verdad. La Biblia no es un libro para tenerla abierta en la puerta de la casa en el Salmo 91. No fue creada para eso. No es un talismán, no es un amuleto. Debemos valorarla. Mi esposa contaba la primera cita, ¿sí? Nos acostamos como a las 1:30 de la mañana, después de haber viajado. Y a las 8 teníamos la primera cita. Y la persona, dentro de tantas cosas que habló, ¿sí? Dice, yo no tengo fe, como bien contado, yo no tengo fe. Si no me equivoco, fue mi esposa que le dijo, ¿y esa cosita roja? ¿Sí? ¿Y esa lanita roja que tienes aquí? Y fue como jaque mate, ¿sí? Porque él se quedó así como, sí, bueno. Sí, que era de África, que no sé qué. Entonces le explicamos, para tú tener esa pulsera roja, tú tienes que tener fe, porque tú crees que esa pulsera de lana, ¿sí? tiene una capacidad que en realidad no tiene, pero tú crees que tiene esa capacidad. Pero entonces cuando decimos, la palabra de Dios tiene poder, no, es que no creo porque la escribieron hombres y la no sé qué. Me llama poderosamente la atención eso. Porque si yo me dedicara a venderles cosas, muchos de ustedes comprarían. Vengo de una ciudad de 22 millones de habitantes y mucha gente está aburrida de las iglesias porque dice, es un comercio. Es un comercio. Todos los fines de semana es un comercio. Pero es tanta la desesperación por tener algo en la vida que están dispuestos a comprar lo que les vendan. Es necesario apreciar la palabra de Dios. Apreciar la palabra de Dios. Porque si no, usted va a correr el riesgo de que después le vendan otra cosa y usted piense, aquí está el secreto. Y vea menos la palabra de Dios. Debemos apreciar la palabra, la verdad, perdón.
No hay manera de ser cristiano feliz y victorioso sin una firme convicción basada en una verdad fundamental. Yo tengo la convicción, y en esa convicción fuimos. No vengo de vacaciones, yo vengo a hablarles acerca de Jesús y de la palabra de Dios. Somos 6 en 22 millones, 6 en 43 millones en todo el estado de Sao Paulo. Si yo no tengo la convicción, yo estoy perdido. Yo estoy perdido. Porque el nivel de oferta que hay es gigantesco. Yo no represento ni el 0,0001% periódico del nivel de oferta que se hay en Brasil. ¿Sí? Pero entonces, como tengo la convicción, eso es lo que hace la diferencia. Usted no tiene que ir a otra parte para tener la convicción, la tiene que tener acá, con sus vecinos, con sus amigos. Debemos adquirir la verdad, eso dice el versículo, compra la verdad. ¿Sí? La salvación es gratis, pero la búsqueda de la verdad es costosa. Y la ignorancia es mucho más costosa. La búsqueda le costará tiempo precioso, disciplina y obediencia, pero vale la pena. Vamos a comenzar, si Dios quiere, a partir del 21 de abril la división educativa. Del 21 de marzo, 21 de marzo. Es jueves. Este año la división educativa va a ser un jueves. Tenemos que hablar ahí de ordenarnos. ¿Sí? Y usted dice, pero es que la división educativa tiene un costo, implica tiempo. Sí, porque es apreciar la verdad. Es valorar la verdad. Es adquirir la verdad. Tiene un precio. Claro que sí. Claro que sí. Y debemos conservar la verdad. Algunos tratarán de venderla, ¿sí? O de vendernos otra cosa. Debemos conservarla, cuidarla. ¿Qué debo conocer? La Biblia es la palabra de Dios, es lo primero que tengo que tener en claro. La Biblia es la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 3, 16 al 17. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre y la mujer, se entiende, de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En inglés hay un concepto que es multitask, ¿sí? Multitareas. Y hay mucha gente que le gusta decir eso. Yo soy multitareas, multifuncional. ¿Sí? Puedo hacer de todo. Pero para eso hay que prepararse. Para eso hay que prepararse. Y entonces, lo que Dios nos está diciendo aquí en esta palabra es, sea usted una persona preparada para que pueda ser multifuncional. Porque no es solamente dar un mensaje, también hay que orar, también hay que discernir, también hay que abrazar. Si usted es un limón y usted no abraza a nadie, ¿sí? Claro. Hay gente que sabe que lo que necesita es un abrazo. Eso, un abrazo. Y eso a veces marca la diferencia, ese abrazo. La gente quiere ver antes de escuchar. Porque si la gente no le gusta lo que está viendo, entonces no va a escuchar. Y muchas veces el gran reclamo, y eso yo les decía, lo mismo hay en Brasil, lo mismo acá, lo mismo en Colombia, en Venezuela, en Perú, en Bolivia, en Ecuador, en Argentina, en Paraguay, en Uruguay, en todo el mundo. Lo mismo. La gente está muy decepcionada porque todos están buscando la verdad. Dicen, no la encuentro aquí, no la encuentro allá, no la... ¿sí? Pero uno tiene que discernir.
tiene que discernir qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo, qué es lo que Dios me quiere decir. Pero si nuestra mente y nuestro corazón están llenas de cosas, es muy difícil discernir. Muy difícil discernir. El punto de partida en el crecimiento cristiano es tener una firme convicción respecto a la inspiración y autoridad de la palabra de Dios. Estoy tratando de ordenar mis pensamientos porque quisiera contarles muchas experiencias. ¿Sí? Creo que ha sido muy enriquecedor. Pero no quiero perder de vista que nuestro desafío es seguir avanzando, porque como bien se dijo acá, los siguientes son ustedes. No hay más tiempo para una iglesia cómoda. No hay más tiempo para una iglesia cómoda. No todos pueden ir de misiones, por distintas razones. No quiero con esto desanimar, por el contrario. Porque hay mucho trabajo por hacer. Mucho trabajo por hacer. Entonces no hay más tiempo para una iglesia cómoda. Es prepararse e ir. ¿Y cuándo hay que empezar? Hoy. Hoy. Vamos a salir de aquí. Y usted va a ir a sus actividades. ¿Sí? Hay gente que me ha dicho, oh, qué bueno que el énfasis en la mañana, porque así tengo toda la tarde para hacer todas las cosas que no puedo hacer. Y yo digo, bueno, ¿y el Señor? El Señor. Porque un aspecto, y fue muy bueno, y agradezco también a Verónica y Carla por eso, todo el trabajo previo que se hizo. Yo hablando con José Ignacio también le dije, tienen que tener bien clarito lo que van a hacer. No es ir a pararse a la plaza de Valdivia y decir, ya señor, aquí estamos, a ver qué vamos a hacer. No, tienen que tener claro lo que tienen que hacer. Porque hay que ocupar el tiempo bien. Nos encontramos con Juan José y con Susan. Nosotros íbamos yendo y ellos venían llegando. Yo le dije, oh, encuentro de misioneros. Ellos contaron el testimonio, así como fueron al Perú. Y lo mismo, aprovechar la oportunidad. Aprovechar el tiempo. No hay tiempo para perder. No hay tiempo para perder. No hay tiempo para perder. Recuérdaselo al que está a tu lado, por favor. ¿Por qué esto es importante? Consideremos lo siguiente. El hombre solo tiene 3 problemas: el pecado, el sufrimiento y la muerte. Todos los demás problemas provienen de estas 3 cosas: el pecado, el sufrimiento y la muerte. Entonces, resolviendo aquellas cosas, usted tiene una ventaja comparativa respecto a todos los demás, porque todo el resto de la gente está tratando de resolver sus temas, cuando todo se reduce en 3: el pecado, el sufrimiento y la muerte. La Biblia es el único libro en la tierra que tiene respuesta para cada uno de estos 3 aspectos. La Biblia resuelve el problema respecto del pecado, resuelve el problema respecto del sufrimiento y resuelve el problema respecto de la muerte. Entonces, debemos considerar que lo que nos aporta la Biblia, estudiar la Biblia, trae solución. Dicho de otra manera, si usted no encuentra soluciones para su vida, es porque usted no se ha sumergido en la palabra de Dios. La Biblia no es el libro del mes. La Biblia es el libro de las edades, de todo el tiempo. Es solución en todo lugar, en todos los idiomas. Me gustaba escuchar la Biblia en portugués, pero sobre todo por el contenido, porque yo decía, las palabras están cambiando, están guiándose hacia el idioma portugués, pero el contenido es lo que hace la diferencia. Es distinto, porque es importante aprenderla bien, porque la palabra de Dios no necesita reinterpretaciones. Cuando la gente lee la palabra de Dios, la gente tiene una diferencia, una conversión, les llega. En esto yo honro a mi esposa. Mi esposa siempre le dice a la gente, mire, lea. Lea. Algunos de estos alumnos que vimos, o sea, muchos de estas personas que vimos eran alumnos de Verónica. Y ellos siendo brasileños leían en español.
y leía la versión Reina Valera. Y yo en muchos casos le dije, Verónica, estás haciendo un excelente trabajo. Ni los chilenos leen como estos portugueses, como estos brasileños leen en español. Tremendo. ¿Sí? Porque ahí están. Y vosotros, y estos leían vosotros perfecto. ¿Sí? Pero si a usted le cuesta, uno puede decir, ¿sabe qué? Lea la nueva versión internacional, la nueva traducción viviente. La Biblia Dios habla hoy, aún es más sencilla. Si usted tiene un lenguaje más juvenil, puede leer la versión lenguaje juvenil. Hay Biblias para la mujer, con promesas para la mujer. Hay Biblias con promesas para los hombres. Hay Biblias con promesas para los padres, para los niños. ¿Sí? ¿Se da cuenta usted de que la Biblia tiene esa capacidad de llegar a cada uno en particular, en especial? ¿Sí? Lo que les quiero transmitir con esto es que si no sabemos más, es de puro flojos. Puro flojos. Porque a estos brasileños que están tomando clases de español, los pusimos a leer la Biblia y leían perfecto, perfeito, perfeito, perfeito. Hijos de Dios, es tiempo de dejar la comodidad. Es tiempo de dejar la comodidad. Hay una guerra contra la Biblia. Siempre han querido desmantelarla, siempre han querido dañarla, siempre han querido minorizarla. Vaya usted con la palabra de Dios y va a ver la diferencia. Ámela. Hay muchos versículos en el libro de Proverbios que dice que si tú amas la palabra de Dios, ella te va a honrar. Hay muchos libros que a lo mejor usted no ha leído, pero que usted sepa la palabra de Dios va a hacer la diferencia. Me estoy tomando un poco más de tiempo de lo habitual en reafirmar aquello porque me interesa que comprendamos que la palabra de Dios marca la diferencia. No se prive de leer la palabra de Dios. No se sienta amedrentado por la palabra de Dios. Cítela, tuitéala, whatsappéela, ¿sí? Instagraméela, déla a conocer, póngala en los post-it. Yo admiro profundamente a la gente que tiene iniciativas para amar la palabra de Dios. Gente que pega, por ejemplo, en el espejo del baño, versículos para mientras se peina o se afeita, se va aprendiendo el versículo. Gente que la va aprendiendo en el metro. ¿Sí? Hay tantas iniciativas, perdónenme que se me olviden, pero yo he escuchado tantas que a mí me inspiran. Me dan ganas de abrazar a esa persona. ¿Sí? Porque me desafían, digo, esta persona ama la palabra de Dios, quiere la palabra de Dios. ¿Sí? La desea. Y esto es un aspecto importante. ¿Por qué es tan importante? La salvación depende de la comprensión del mensaje escritural. La seguridad depende de descansar en la verdad espiritual. El crecimiento espiritual depende de vivir de acuerdo a los principios espirituales. El poder para testificar depende de la confianza que tengamos en la Escritura. O sea, todo tiene que ver con la Biblia. Somos un ministerio que le damos al estudio de la palabra de Dios un plus. Para nosotros es muy importante estudiar la palabra de Dios. Y vamos a animar siempre a la gente en que esté estudiando, que esté aprendiendo, no se quede con el conocimiento de ayer. Constantemente esté estudiando la palabra de Dios. Todo el tiempo, apréndela, estúdiela, búsquela. Es un trabajo, pero como todo trabajo va a dar resultado.
No se limite porque usted no entendió el lenguaje, a usted le cuesta leer, usted es malo para leer, usted es de una mentalidad más matemática. No se limite por esas cosas, por favor. No se limite. Léala, estúdiela, apréndela, búsquela. Aproveche que en nuestra iglesia tenemos cursos. Me vine con el desafío de hacer el curso online. Había personas que decían, queremos hacer el curso, perfecto. Estoy pensando cómo hacer, ¿sí? Le dije a Vero y a Carla, hay que hacer un curso básico en portugués. Hijos de Dios, estamos muy atrasados. Hay mucho que hacer. Hay mucho que hacer. Y es importante también hacerlo acá. Partir acá. Quiero finalizar con un pasaje en Lucas 12, y necesito que abra sus Biblias. Lucas 12. Versículos 15 al 21. Lucas 12 dice así. Y les dijo, estoy en el versículo 15. Lucas 12, 15. Y les dijo, mirad, y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. En nuestro país hemos visto desastres que han salido a nivel mundial. Los incendios de la quinta región han aparecido en los noticieros más importantes del mundo. Pero una de las cosas más tremendas es que se va repitiendo esto de que la gente quedó sin nada. Parábolas como esta, pasajes como esto, nos hablan acerca de la naturaleza del ser humano, la naturaleza del hombre. Y mucha gente se afecta producto de lo mismo, de las riquezas, del afán, de los bienes. ¿Sí? Sin embargo, lo que la Biblia enseña es que todos estamos hechos de la misma forma. Dicho de otra manera, cualquiera podría ser este hombre. Cualquiera, incluso el que está a tu lado. Cualquiera podríamos ser este hombre. Cualquiera podríamos enfocarnos en esto. Esta parábola es la historia de un hombre que dejó a Dios fuera de su vida. Un hombre que fracasó a causa de su egoísmo. No se conocía a sí mismo y falló en reconocer que su cuerpo era mortal y no viviría necesariamente por muchos años. Además, falló en ver que sus riquezas no iban a traer satisfacción a su alma. Tampoco consideró las necesidades de otros, de los pobres, sino que a la hora de ver la magnitud de lo que tenía, ¿qué dijo? Voy a ampliar para tener más y más y más. Pensó solo en sí mismo y por supuesto no le dio gracias a Dios ni le glorificó. En resumen, era rico en las cosas del mundo, pero pobre en las cosas de Dios. Esa es la tendencia natural de la pecaminosidad del hombre. No pierda el tiempo enojándose con los que tienen más. Porque siempre recuerdo este dicho, en mi casa decían,
el rico no sabe lo que tiene. Y eso es 100% aplicable para nosotros. 100% aplicable para nosotros. Lo repito, 100% aplicable para nosotros. El rico no sabe lo que tiene. Aquí, en este pasaje, se habla del problema de la pobreza, la codicia. ¿Sí? La respuesta del egoísmo del hombre. En Deuteronomio 28, todo el capítulo explica el porqué de las enfermedades. En Génesis capítulo 3 se nos explica el porqué de todos los problemas de toda la humanidad. Y además Jesús nos da la respuesta y arroja luz respecto de cuál es el problema y cuál es la solución. El libro que usted tiene en sus manos es la respuesta para todo. Si usted no lo aprovecha, no es responsabilidad de otro. Quienes hemos recibido a Cristo y conocemos personalmente el poder transformador de la palabra de Dios, podemos dar testimonio que cambia vidas. La palabra de Dios cambia vidas. Es salvación para el pecador, es dulce para el santo, o sea, nos alegra. ¿Sí? Muchas veces encontramos tesoros y paz en la palabra de Dios. Es suficiente para el que sufre. Encontramos consuelo. ¿Sí? Oh, este versículo era para mí. Es satisfacción para el estudioso. Hay personas que no se conforman con un simple sí o no. Pudimos verlos en Brasil. Gente que decía, yo no me conformo con que simplemente me digan esto sí, esto no, yo quiero aprender. Y cuando les dimos ciertas luces, eran pequeñitas, ¿eh? Era como encender un fósforo en la oscuridad. Para ellos era sorprendente. Ah, hay explicación, sí hay explicación. Hay explicación. Podemos confiar en la Biblia y llegaremos a ser grandes cristianos cuando alcancemos la inamovible convicción de que la Biblia es la palabra de Dios. Vamos a orar con el Salmo 19. Voy a invitar a Gail, a Claudia y a Jonathan. Salmo 19. Los versículos 7 al 11 dicen: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tome este versículo 11 como un rema, una revelación y una promesa para su vida. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón, hay gran recompensa. Hay gran recompensa. Abiertamente vamos a estar trabajando respecto de esto, de estudiar la palabra de Dios, de conocerla, de aprenderla. Necesitamos, hijos de Dios, conocer más de la palabra de Dios. Y aquí hay una promesa tremenda, dice, en guardarlos hay gran recompensa, hay gran galardón. Ame la palabra de Dios, apréndala, estúdiala, búsquela. Vamos a orar, ¿les parece? Amado Señor, gracias, gracias, gracias. Infinitas gracias, Dios, por toda tu bondad, tu favor, por tu presencia, Señor, por tu dirección. Gracias, bendito Dios, por todo lo que haces.
por el privilegio, tantas veces hemos dicho, por el privilegio que tenemos de estudiar tu palabra, de conocerla, de aprenderla. En ella está todo contenido. Y muchas veces somos tan limitados. Señor, ayúdanos, por favor. Ayúdanos, bendito Dios, a perseverar en conocerla, a perseverar en estudiarla, a aplicarla en nuestra vida, a querer perfeccionarnos. No se desanime, muy por el contrario, anímese. Si a usted le ha costado leer la palabra de Dios, pídale perdón al Señor porque finalmente es una falta de disposición. Hay gente que no sabe leer y ya ha aprendido a leer con la palabra de Dios. La Biblia ha sido su abecedario. No se limite simplemente porque usted diga, es muy difícil el lenguaje, hay palabras que no entiendo. Tenemos diccionarios, tenemos distintas versiones de la Escritura, tenemos tantas facilidades. Aún hoy, en plena época tecnológica, la Biblia debiese estar en todo equipo, en todo celular, en todo computador. Tenemos tantos beneficios, pero hay algo que a lo mejor no hemos comprendido, que la Biblia es la palabra de Dios, es lo que Dios ha dicho. Y tal como comenzamos la enseñanza del día de hoy, el cielo y la tierra van a pasar, pero la palabra de Dios no va a pasar. No va a pasar. Bien haces cuando la conoces, bien haces cuando la guardas, bien haces cuando la amas. Me conmueve, Señor, hasta lo profundo, el saber que tu palabra tiene tu sello, tiene tu autoridad, que podemos conocer lo que piensas, que podemos conocer lo que dices, que aun cuando enfrentamos luchas y dificultades espirituales, podemos declarar la palabra de Dios y aún decirle al enemigo de nuestras almas, la Escritura dice, la Escritura declara que en breve Satanás estará puesto debajo de nuestros pies. Por tanto, no hay que temer, no hay nada de qué temer. No hay nada de qué temer. Decídase a invertir en su vida lo que realmente es poderoso, lo que es eterno. Créalo, crea que Dios puede marcar la diferencia, hacer la diferencia. Yo te bendigo, Señor, gracias, te adoramos, Señor, te adoramos. Lo que diste en mí para amarme tanto así, tanta paciencia, tanta misericordia, me hiciste deseable para ti. Me elegiste antes que dijera sí. Tanta gracia yo no puedo resistir. Me llamaste por mi nombre, me compraste con tu sangre, me hiciste deseable para ti.
Llévanos a tu presencia, Señor. Transpórtanos a tu presencia. Que vivamos en tu presencia. Que sea una realidad constante y continua. Tu presencia, tu presencia. Señor, cuando aprendemos tu palabra, algo potente sucede en nuestro interior y queremos darla a conocer. Queremos mostrársela a otros, queremos que otros también la conozcan. Impúlsanos a aprender más para dar más, a estudiar más para enseñar más, a conocer más para darte a conocer más. Que se cumpla en este tiempo tu promesa, Señor, que toda la tierra será llena del conocimiento de Dios. Toda la tierra será llena del conocimiento de su palabra. Y que todas las naciones vendrán y se postrarán delante de ti y declararán que tú eres el Señor. Se acerca el día de nuestra redención y debemos prepararnos más y más y más. Bendito es tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén.